Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. Les voy a presentar el segundo video de Circuitos Eléctricos 2. En el primero hicimos un tratamiento general, ¿no? Como un repaso de los sistemas en el dominio de tiempo. Como el propósito del curso de Circuitos Eléctricos 2 es análisis en el dominio de la frecuencia, en este video les voy a presentar los fundamentos de la transformada de Laplace, que es la herramienta fundamental en el análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia. La transformada de Laplace es una herramienta de primer orden en el análisis de sistemas, ¿sí? Pero empecemos por hacer la definición de lo que es la transformada de Laplace. Si una función del tiempo que arranca en t igual 0, o sea, esta definición que haremos es válida únicamente en el dominio t mayor que 0, ¿sí? Te vamos a decir que una función es seccionalmente continua en un intervalo, digamos, desde 0 hasta t. Si esa función presenta un número finito de discontinuidades finitas en ese intervalo. Es decir, no se admite que haya asíntotas verticales. Cualquier discontinuidad se puede medir, ¿sí? Esta función, por ejemplo, es una función o una señal seccionalmente continua. Por otro lado, se dice que es de orden exponencial si al multiplicar la función por una exponencial, e a la at, ese producto se mantiene finito. Esas son las condiciones de existencia de la transformada de Laplace, la cual se define así. La transformada de Laplace de una función f de t con esas características, ¿no? Es una integral impropia definida desde 0 hasta infinito del producto entre una exponencial e a la menos st por f de t de t. Entonces, al evaluar la integral y tomar los límites de 0 a infinito, el resultado es una función de la variable s. Y s tiene unidades inversas del tiempo, o sea, tiene unidades de frecuencia. Veremos que esta herramienta nos permite simplificar mucho el trabajo, básicamente de resolver un problema de valor inicial. En el dominio de tiempo, tal como lo recordábamos en el video previo, es necesario resolver ecuaciones diferenciales para encontrar la respuesta de un sistema. Aquí, usando la transformada, en lugar de una ecuación diferencial, vamos a encontrar una ecuación algebraica, que es mucho más fácil de manipular. Es claro, o es claro no, se puede demostrar mejor, a partir de las condiciones de existencia, de que sea seccionalmente continua y de orden exponencial, que la transformada de Laplace de cualquier función de t con esas características, si s tiende a infinito, f de s debe tender límite cuando s tiende a infinito de f de s tiene que tender a 0. Y el producto sf de s, cuando s tiende a infinito, debe ser exactamente igual a la función del tiempo evaluada en t igual 0. Eso requiere, por supuesto, que la función esté igualada en t igual 0. Le voy a presentar las funciones elementales a las cuales se les puede determinar su transformada de Laplace y verificar estos dos hechos, ¿no? ¿Sí? No nos vamos a ocupar en particular de encontrar la transformada usando la definición, porque eso nos retrotrae a un tema ya superado, que es el de cálculo integral. Pero sí vamos a utilizarlas, unas tablas, ¿sí? Unas tablas que nos dan biunívocamente
a cada f de t su correspondiente f de s. En principio se encuentran usando la definición, pero ya disponiendo de estas tablas, ya no es necesario ponernos en el problema de integrar, sino que simplemente, si tenemos la función escalón, por ejemplo, ya sabemos que su transformada es 1 sobre s. O sea, la transformada de la función escalón unitario, recuerden que esta es la función escalón unitario. 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0. La transformada de Laplace, si le aplicamos la integral, nos va a dar 1 sobre s. Puede verse que si s tiende a infinito, 1 sobre s tiende a 0. Y si el producto s por 1 sobre s, que me da 1, ese es el valor de la función escalón en t igual 0 por la derecha. ¿De acuerdo? De manera similar, la función exponencial, por ejemplo, e a la at, su transformada es 1 sobre s menos a. Claro, si s tiende a infinito, 1 sobre s menos a tenderá a 0. Y el producto s sobre s menos a, cuando s tiende a infinito, tenderá a 1, que es el valor de la función en t igual 0. E a la 0 es 1. De manera similar, las otras funciones de interés, las funciones elementales de ingeniería, vale decir, la función seno de omega t, su transformada es omega sobre S2 más omega 2. Para el coseno, S sobre S2 más omega 2. Para la función potencia, t a la n, t a la 1, t a la 2, t a la 3, etc., su transformada de Laplace es n factorial sobre s a la n más 1. Por decir, ¿no? La transformada de t a la 3 será 3 factorial sobre s a la 4. Y como 3 factorial es 6, entonces nos dará 6 sobre s a la 4. De manera similar, ¿no? Si tenemos una función de s que es 6 sobre s a la 4, su correspondiente inversa de Laplace será t a la 3. Bueno, también tenemos en la tabla la función seno hiperbólica, la función coseno hiperbólica y la función combinada, ¿no? Potencia exponencial. Estas tablas son de uso necesario en el trabajo de encontrar la respuesta de los sistemas lineales invariantes, que son el objeto de estudio del curso de Circuitos Eléctricos 2 en su primera unidad. Y la transformada tiene estas propiedades, ¿no? Una que es la propiedad de linealidad, que si en el dominio de tiempo tenemos a veces una función más b veces otra función, siempre y cuando a y b sean constantes, entonces la transformada de Laplace de la suma es la suma de las transformadas. Y en la transformada del producto de una constante por una función es la constante por la transformada de la función. Esa propiedad se llama propiedad de linealidad. Por decir, si queremos encontrar la transformada de 3 veces el coseno de t más e a la menos 2t, queremos hallar la transformada, entonces será 3 veces la transformada del coseno de t, y la transformada del coseno de t está aquí, cuando omega vale 1, sería S2 sobre S2 más 1, ¿cierto? 3 veces S sobre S cuadrado más 1. Sería la transformada del coseno. Más la transformada de la función exponencial, que es 1 sobre S menos A. En este caso, como A vale menos 2, daría 1 sobre S más 2. ¿Cierto? Esa es la transformada, la propiedad de linealidad. Hay otras. Aquí hay varios ejemplos, ¿no? La transformada del seno de 3t será 3 sobre S2 más 9. Entonces, si yo la multiplico por una función exponencial, me aparece esta propiedad, ¿no? Cuando la función del tiempo se multiplica por una exponencial, la función de s se traslada en la frecuencia, ¿sí? Si la que se traslada es la función del tiempo, la función de s queda multiplicada por una exponencial. Bien. Entonces, todas estas propiedades
se estudiaron en un curso de ecuaciones diferenciales, pero yo veo pertinente hacer un repaso en este tema, en el curso de circuitos eléctricos 2, para una mejor comprensión de los temas, ¿no? Aquí aparece la integral. Si uno integra una función entre 0 y t, y conozco la transformada de f de t, entonces la transformada de la integral es f de s sobre s. Simplemente se divide por s. Para la derivada, simplemente se multiplica por s y se le resta el valor de la función en 0. ¿Sí? En fin, aquí tenemos una tabla con las propiedades. En los cursos, tanto virtual como presencial, los alumnos disponen de esta información. Para analizar circuitos en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Todas estas propiedades, esta es una de las más importantes, ¿no? Recordemos que si un sistema lineal invariante tiene una respuesta natural h de t y se excita con una señal x de t, la respuesta se calcula como la convolución entre x de t y h de t. ¿Sí? Y la convolución es una integral que tiene dificultades eventualmente, ¿no?, en su cálculo, pero que si yo me paso al dominio de S, la transformada de una convolución es el producto de las transformadas. O sea, la transformada de x de t, que se llama x mayúscula de S, y la transformada de h de t, que se llama h mayúscula de S. O sea, lo que es una integral en el dominio de tiempo se convierte en un producto en el dominio de la frecuencia. Y esa es una de las ventajas fundamentales, ¿no? Aquí hay una serie de ejemplos en los cuales se aplica, esas propiedades. Empecemos con esta. La transformada del seno de 3t es 3 sobre s2 más 9. Si yo la multiplico por e a la menos 2t, la s se reemplaza por s más 2. Entonces quedaría esta como la transformada. La transformada de t a la 3, 6 sobre s4. Si la multiplico por una función exponencial e a la menos 2t, s se vuelve a cambiar por s más 2. Y quedaría s más 2 a la 4. Y aquí tenemos otra, ¿no? La transformada de t cuadrado por f de t, no es t cuadrado por f de t, es t cuadrado por e a la menos, por u de t menos 4, transformada de t cuadrado por u de t menos 4. Entonces, como sabemos que la transformada de t cuadrado es 2 sobre s a la 3, si multiplico por u de t menos 4, entonces la debo multiplicar usando la propiedad por e a la menos 4s y le hallo la transformada a t más 4 al cuadrado. Y esa transformada se puede encontrar expandiendo el trinomio. T más 4 al cuadrado es t cuadrado más 8t más 16. Y se halla la transformada de t cuadrado, la transformada de 8t y la transformada de 16. Y ahí se aplica la propiedad de linealidad. Bueno, estos ejemplos son como para que el estudiante se vuelva a ubicar en el tema de la transformada. No va a ser absolutamente necesario en el desarrollo de los temas que vamos a tratar, pero es clave, ¿no?, que los alumnos tengan esta experticia, ¿no?, en el manejo de las propiedades de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace tiene una propiedad importante que es la invertibilidad. Quiere decir eso, que si a una f de t se le asigna una f de s, a partir de la f de s me puedo devolver a la f de t. Por aquí es una transformación directa y por acá es una transformación inversa. ¿Sí? De tal manera que, dada una f de s, siempre será posible encontrar
la correspondiente f de t. ¿Sí? Normalmente la f de s es una fracción propia. Por ejemplo esta, 5s más 7 sobre s2 más 3s más 2. Esta función f de s hay que manipularla previamente para poder hallar la inversa. Y la manipulación consiste en descomponer en fracciones parciales. Aquí viene otro elemento importante en el proceso de formación de ustedes como aspirantes a ingenieros, ¿cierto? Este proceso de descomposición de fracciones parciales debe estar completamente claro, ¿sí? Recordemos brevemente que S2 más 3S más 2 se puede factorizar como S más 2 por S más 1, ¿cierto? Y que las fracciones parciales asociadas será una constante sobre S más 2 más otra constante sobre S más 1. Y para hallar las constantes A y B se hace el procedimiento usual, que aquí está desarrollado, ¿no? Vean. 5S más 7 sobre S más 2 por S más 1 tendrá una fracción parcial A sobre S más 2 y otra B sobre S más 1. Entonces, al hacer el trabajo, ¿no? Común denominador, S más 2 por S más 1. Aquí teníamos A que multiplica a S más 1, espero que lo estén recordando, más B por S más 2, debe ser idéntica a la fracción original. Y por lo tanto, como los denominadores son iguales, los numeradores deben ser idénticos. O sea, A por S más 1, S, más B por S más 2, debe ser idéntico a 5S más 7. Y de ahí se pueden despejar A y B. Es decir, el coeficiente de S a la izquierda de esta identidad será A más B y debe ser idéntico a 5. Y el término independiente a la izquierda, A más 2B, debe ser igual a 7, que es lo que está aquí planteado, ¿no? De ahí se despeja B y se despeja A. El hecho es que B vale 2 y A vale 3. Por lo tanto, f de s quedaría así, ¿no? Y ahora sí me devuelvo. La inversa de 1 sobre s más 1 es e a la menos t. Eso significa que f de t tendrá 2 veces e a la menos t, más 3 veces e a la menos 2t. Y todo eso a partir de t igual 0, o sea, por u de t. Entonces, así se encuentra la transformada inversa de una función de s, ¿sí? Pero este es un solo ejemplo, ¿no? Hay muchos. Este otro, por ejemplo, un poquito más elaborado, ¿cierto? Es 1 sobre S3 más S. Al factorizar el denominador queda S por S cuadrado más 1. Entonces ya recuerden que las fracciones parciales asociadas serán una constante sobre S. Y para el término cuadrático es bs más c sobre s cuadrado más 1. Y para hallar a, b y c se procede de la misma manera, ¿no? Este por este por este, y se iguala idénticamente a la fracción original. Este ejemplo en particular nos conduce a estas fracciones parciales, ¿no? Sin entrar mucho en el detalle operativo, pues, porque lo que me interesa es la parte conceptual, por lo menos en el video. 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1. Entonces la inversa, que será todo por u de t. Por aquí, la inversa de 1 sobre s es 1. Y la inversa de s sobre s cuadrado más 1 es coseno de t. Entonces queda 1 menos coseno de t y todo por u de t, que es lo que está aquí planteado. Aquí en el material del curso hay muchos ejemplos pues resueltos, ¿no? Digamos este otro.
Aquí tenemos G de S expresada como E a la menos pi S por la F de S del ejemplo anterior. Entonces, al hallar la inversa, aplicamos la propiedad correspondiente. ¿Cierto? E a la menos AS por F de S, la traslación, es que la inversa es F de T menos A por U de T menos A. O sea que vamos a tener que G de T es F de T menos pi por U de T menos pi. Y F de T ya la teníamos. F de T la teníamos del ejemplo anterior. Y al desplazarla en el tiempo quedaría 1 menos coseno de T menos pi y todo por U de T menos pi. Hay otro ejemplo 5, no me voy a detener demasiado en él, pero sí les voy a indicar cuál es el trabajo, ¿no? Observen que el denominador es de grado 3. Factorizar un polinomio de grado 3 normalmente no es sencillo, ¿no? Y para eso uno recurre a las herramientas disponibles hoy por hoy, entre ellos MATLAB. MATLAB me permite factorizar este polinomio de una manera muy sencilla, ¿no? El hecho es que la factorización es esta, independientemente de cómo se llegó a ella. Y las fracciones parciales tendrá una lineal y una cuadrática. Y para hallar A, B y C se procede de la misma forma, ¿no? Aquí se calculan A, B y C y nos quedan estas fracciones parciales. 1 sobre S más 2, cuya inversa es E a la menos 2t. S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1 es la función coseno desplazada, o sea, multiplicada por una exponencial. Y aquí la función seno multiplicada por una exponencial. De acuerdo con las propiedades, h de t entonces será e a la menos 2t que corresponde a esta, e a la menos t coseno que corresponde a esta, y e a la menos t seno que corresponde a esta última. Y todo por u de t. ¿Cuál es la principal aplicación de la transformada de Laplace? La solución de un PBI, de un problema de valor inicial. Recuerden que cuando trabajamos en el dominio de tiempo, resolver este problema de valor inicial implicaba resolver una ecuación diferencial, luego aplicar las condiciones iniciales. Eso es un problema bastante engorroso, ¿no? Desde el punto de vista de las matemáticas operativas. Pero si nosotros cogemos la ecuación, ¿cierto?, y aplicamos la transformada de Laplace, lo que nos queda es una ecuación algebraica. Esa ecuación algebraica se descompone en fracciones parciales y ya nos devolvemos al dominio de tiempo. Es como un atajo, ¿no? Un atajo que se hace, ¿no? Partimos de la ecuación diferencial. Pasamos al dominio de S. Descomponemos en fracciones parciales. Y llegamos a la función del t, al dominio de t. Aquí muestro varios ejemplos. Este, por ejemplo. Si nosotros fuésemos a resolver este problema en el dominio de tiempo, la ecuación diferencial de orden 2, como es homogénea, tiene dos soluciones. Entonces la solución general va a ser una constante por una función y1 más otra constante por una función y2. Si aquí hubiese un término independiente, habría que sumarle una solución particular. Y para hallar C1 y C2 hay que hallar y', C1, y1', y luego aplicar las condiciones iniciales para calcular C1i y C2. En cambio, si usamos la transformada de Laplace, aplicamos las propiedades.
La transformada de Laplace de la segunda derivada, de acuerdo con las tablas, la transformada de Laplace de y doble prima es s cuadrado por la transformada de y menos s por la función evaluada en 0 menos y' evaluada en 0. Esa es la transformada de la segunda derivada. La transformada de la primera derivada es s por la transformada de la función menos la función en 0. Entonces, si usamos estas dos formulitas aquí, nos va a quedar. La transformada de la segunda derivada es s cuadrado por y de s menos s por y en 0, pero y en 0 vale 1, entonces menos s. Menos y' en 0 que vale 0, no colocamos nada. Entonces, hasta aquí tenemos la transformada de y doble prima, ¿cierto? Le sumamos dos veces la transformada de y', que es s por y de s menos y en 0 que vale 1, más 5 veces y de s igual a 0. Y vamos a despejar y de s, observen. Entonces quedamos s cuadrado más 2s más 5, todo por y de s, será igual a lo que me queda a la derecha. A la derecha me queda s por acá, y 2 por menos 1 da menos 2, al pasarlo al otro miembro queda más 2. O sea que vamos a tener que y de s es un cociente. S más 2 sobre s cuadrado más 2s más 5. Y esta se invierte, se descompone en fracciones parciales y se invierte. Aquí está el trabajo hecho, vea. Aquí está la y de s. Resulta que S2 más 2S más 5 no es factorizable, sino que hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. El hecho es que la función y de s me va a quedar en la forma s más 2 arriba, y el denominador se puede expresar así. ¿Por qué? Porque 5 es 1 más 4. S2 más 2S más 1 me da un trinomio cuadrado perfecto, que es S más 1 al cuadrado, más 4. ¿Cierto? Ahora, este más 2 lo puedo expresar como S más 1 más 1. O sea que me quedan dos términos, ¿no? S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 4, más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 4. Si la función de S no estuviese desplazada, aquí me daría coseno de t, pero como coseno de 2t, perdón. Pero como está desplazada, hay que multiplicarla por e a la menos t. Y acá tendríamos lo mismo, pero para el seno. Por eso es que la respuesta del sistema es e a la menos t coseno de 2t más 1/2 de e a la menos t seno de 2t. ¿Sí? Ese es básicamente el resumen que yo quería hacer de transformada de Laplace. Quiero precisar que el curso de circuitos 2 como tal no ha empezado. Lo que estoy proveyendo son dos herramientas fundamentales en el trabajo que nos ocupa. El video 1, que fue análisis en el dominio de tiempo, ahí resolvimos ecuaciones diferenciales. Y en este video 2, los elementos de la transformada. Felicidades.